orden, conectividad y algo de lo que expliqué no se entiende, o más adelante quieren hacer un repaso, pues lo van a poder hacer consultando el video de la grabación. Si, bueno, también estoy ahorita tomando como bueno, lo estoy haciendo de forma general, de que los videos de las clases los estoy subiendo a mi canal para que sean más fácilmente consultados y no tengan que hacer la descarga. Pero bueno, el video de la clase pasada sí se los compartí en Teams, directamente en la plataforma de YouTube, si es que eso pues es más fácil para ustedes. Entonces, bueno, ya estoy grabando la sesión. Si alguien tiene inconveniente lo puede manifestar, y si todos estamos de acuerdo, pues continuamos. Les decía, para que un proyecto sea logístico, pues tiene que desarrollar alguna de las operaciones logísticas que ya conocemos. Y estas operaciones logísticas se van a dar principalmente en dos fases en la cadena de suministro, ya sea durante el aprovisionamiento o durante la distribución. Dentro del aprovisionamiento, decíamos, pues es pues todas las actividades necesarias para suministrarle a una fábrica o a una planta los insumos necesarios para la producción. Materias primas, subensambles, combustible, maquinaria, etcétera, etcétera. ¿Sale? En este eslabón de la cadena de suministro tenemos transporte, almacenamiento, manejo de materiales, embalaje protector, tenemos la gestión de compras y tenemos otras operaciones logísticas. ¿Sale? Una vez que los bienes, que las materias primas son transformadas mediante procesos industriales para agregarles valor, que es la función de producción, tenemos que colocar nuestro producto o servicio en el mercado meta. Tenemos que hacerlo llegar a un cliente o a un mercado o a un conjunto de empresas que lo van a consumir. La función de llevar a cabo estos productos terminados a los puntos de consumo le llamamos distribución o distribución física de mercancías. Y en esta función también tenemos operaciones de transporte, almacenamiento, gestión de órdenes, gestión de inventarios, sistema empaque, envase y embalaje, y otras operaciones que ustedes ya han visto a lo largo de su carrera. ¿Sale? Todo este mecanismo, toda esta maquinaria, todo este conjunto de operaciones, lo que buscan es la satisfacción del cliente. ¿Sale? Pero, ¿qué es satisfacción del cliente? Bueno, para eso van a leer los materiales que ya están en el portal Seduca, lo que tiene que ver con la primera unidad, que son los requerimientos del cliente. No es un tema tan amplio, tan ampliamente desarrollado en Seduca, pero sí les da un panorama general de qué implica la satisfacción del cliente y qué implican los requerimientos del cliente. Porque estos requerimientos y esta satisfacción es lo que nosotros tenemos que resolver mediante un proyecto logístico. ¿Sale? El proyecto logístico lo que busca es satisfacer estas necesidades a partir de las operaciones de logística dentro de la cadena de suministro. Entonces, recuerden, ¿no?, que la cadena de suministro conecta oferta de los proveedores o suministradores con la demanda, que son los clientes, ¿verdad? Y tenemos las funciones de aprovisionamiento, producción y distribución. Aquí se movió bastante la diapositiva. Pero en estas funciones vamos a tener tres tipos de flujos que le interesan al logístico. El primero y el más estudiado es el flujo de bienes físicos, el flujo de materiales, que siempre va a ir de los ofertantes,
de los puntos de origen a los demandantes, los puntos de destino o clientes. Las materias primas vienen pues, de la naturaleza, de las minas, de la agricultura, de la ganadería, de ahí vienen las materias primas, y se van moviendo a las zonas industrializadas de producción y luego se mandan generalmente a las ciudades, o al menos el 80% del mercado está en las ciudades, se manda a las ciudades para que se consuma. ¿Sale? Ese es el movimiento físico de bienes. A este movimiento físico se le agrega un flujo de información, principalmente la información referente a la demanda de los clientes. ¿Qué es lo que esperan los clientes de la cadena de suministro? Lo que están demandando. La demanda, pues no es otra cosa más que los requerimientos del cliente, las necesidades y las expectativas del cliente. ¿Qué está demandando el cliente? Pues eso quiere. Si el cliente quiere que le entreguen su mercancía al día siguiente, pues la cadena de suministro hace lo posible para que se entregue al día siguiente. Si el cliente quiere que tenga una cierta presentación, pues esa es la demanda del cliente. Y la cadena de suministro se ajusta a esa demanda. Si el cliente lo va a pagar, pues la cadena de suministro se ajusta y opera conforme el cliente lo demande, tomando en consideración el factor económico. Porque el tercer flujo que tenemos acá es el flujo de dinero. ¿Sale? El flujo financiero que se da en la cadena de suministro, que finalmente va a financiar las operaciones logísticas de nuestro proyecto. ¿Sale? Y bueno, este es el enfoque tradicional. La parte monetaria, donde si el dinero generado por esta red de operaciones es suficiente para que la cadena de suministro sea rentable, el proyecto se aprueba. ¿Sale? Si la cadena de suministro, las operaciones de la cadena no son rentables, pues el proyecto se rechaza. Ese es básicamente la evaluación o el tipo de evaluación que se realiza o que vamos a realizar. ¿Ok? Pero bueno, me gustaría que quedara muy claro este marco general, marco conceptual de la cadena de suministro, de los flujos, bueno, primero de las funciones, que es aprovisionamiento, producción y distribución. Y los tres flujos que vamos a manejar: flujo de materiales, flujo de información y flujo de dinero. ¿Ok? Con estas tres funciones y con estos tres flujos, ustedes pueden desarrollar un proyecto logístico. ¿Sale? Si cumple con esas características. Ahora bien, teniendo eso claro, el objetivo de esta sesión, pues es que ustedes puedan hacer un bosquejo inicial de un proyecto logístico a partir del enfoque del marco lógico. ¿Sale? La intención es que se emplee este enfoque del marco lógico para hacer un proceso de planeación en el área organizacional de una empresa o de una institución pública o de una organización no gubernamental que nos permita satisfacer las necesidades de un cliente. Vamos a conocer principalmente elementos metodológicos, o sea, de procedimiento, más que conceptuales. Sí hablaré de algunos conceptos, ¿ok? Pero sobre todo el cómo irle haciendo. Y bueno, pues, ¿qué más tenemos por aquí? Con los antecedentes del enfoque del marco metodológico. Para que nosotros podamos definir un proyecto, necesitamos cumplir con 4 etapas. Un análisis de los involucrados, un análisis
de los problemas, análisis de objetivos y análisis de alternativas. Estos 4 análisis nos dan algo que llamamos el análisis de la situación o el análisis de la problemática. En ingeniería de sistemas hablamos principalmente del análisis de la problemática. ¿Okay? Una problemática pues es una maraña de síntomas, Profe, de carencias. Sí, dime. hay 2 personas que no pueden ingresar a la clase, le están pidiendo el acceso, entonces dice que si les puede dar el acceso, por favor. Claro que sí. Bien, te agradezco mucho esto que me comentas. Ya los habilité. Espero que ya puedan, bueno, que ya estén aquí en la clase. Gracias, profe. De nada, Gustavo. Vale, pues entonces continuamos. Decíamos, para hacer el análisis de la situación, si están viendo ya mi pantalla, quiero confirmar, por favor, si me pueden decir que están viendo la parte de antecedentes. No, dejé de compartir, parece ser que dejé de compartir. Ok, muchachos, ¿me podrían confirmar si ya están viendo de nuevo la presentación en PowerPoint? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Gracias, chicos. Ok, entonces decíamos los antecedentes. Los antecedentes del análisis del marco lógico, pues es que vamos a partir siempre de una situación problemática, de una situación que tenemos que resolver, y esa situación la vamos a analizar primero analizando a los involucrados, los stakeholders, que tal vez sea un término que ustedes han escuchado anteriormente. Los stakeholders son todas aquellas personas que pueden afectar o ser afectados por el cumplimiento de los objetivos de una empresa. ¿Sale? Los stakeholders internos son los trabajadores, los socios, los clientes, los proveedores. Pero tenemos otros involucrados, como la sociedad civil, la comunidad en donde nos establecemos, porque estas personas o estos grupos sociales también se ven afectados cuando iniciamos un proyecto. Por ejemplo, ponemos un centro de distribución, un almacén, se incrementa el transporte de carga en esa área y se incrementa la congestión, el deterioro de las vialidades, y esos efectos pues están ocasionando molestias a la comunidad. Esa comunidad se puede organizar, puede protestar y puede oponerse a la empresa. Entonces, pues digamos que estos involucrados, aunque no pertenecen a la organización, los debemos de considerar. El análisis de involucrados se refiere a eso, justamente a que nosotros podamos analizar los grupos sociales que están involucrados, no solamente dentro de la organización, sino fuera de ella, y que en algún momento pueden afectar las operaciones. El análisis de los problemas es el primer análisis que vamos a ver, y se refiere justamente a que podamos definir con claridad y estableciendo una jerarquía cuáles son los problemas que buscamos resolver con nuestro proyecto. Hacer una jerarquía de problemas para tener claridad en lo que el proyecto va a hacer, es decir, la necesidad que va a satisfacer. El análisis de los objetivos, pues también es plantearse 3 elementos de un objetivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? La respuesta a estas 3 preguntas, ¿qué, cómo y para qué? Es lo que define un objetivo. Y tenemos que tener objetivos generales y objetivos particulares.
planteando estas tres matrices de involucrados, problemas y objetivos, vamos definiendo alternativas. Las alternativas son los caminos que tenemos para cumplir con los objetivos, resolver los problemas y satisfacer a los involucrados. Con estos tres elementos, con estos cuatro análisis, definimos una matriz de planificación de proyecto, donde pues ustedes pueden ver que tenemos objetivos superiores, objetivos de proyecto, resultados y actividades. Cada uno de estos elementos tiene indicadores, fuentes de verificación e hipótesis sobre cómo se supone que funcionaría el proyecto. Esto no es otra cosa más que un ejercicio mental, por eso hablamos de un marco lógico, ¿sale? Donde básicamente estamos lanzando ideas que vamos estructurando para que, ya que tengamos un proyecto más o menos definido, empecemos ahora sí con los estudios de mercado, los estudios técnicos, organizacionales, financieros, que nos permitan evaluar el proyecto. Pero básicamente esta matriz es una matriz para estar lanzando ideas de cómo sería nuestro proyecto y de ahí empezar a estructurarlo mejor. Bueno, conceptos, preguntas de examen primer parcial o exámenes finales, si es el caso. El marco metodológico, el marco lógico es un enfoque metodológico o una metodología que pretende, que está propenso por el análisis de la situación, el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto. El marco lógico es una herramienta basada en resultados para la conceptualización. Es lo que les digo, esta es una herramienta a nivel conceptual. Aquí no vamos a meter números, muchachos. Aquí vamos a meter ideas de diseño para conceptualizar nuestro proyecto. ¿Sale? Para hacer un seguimiento y una evaluación de proyectos a partir de la matriz que tenemos aquí. Bueno, la matriz que les presenté hace un momento. Y bueno, pues es un sistema de planificación y desarrollo del ciclo de gestión de un proyecto. Cuando ocupamos el marco lógico, estamos haciendo planeación. O sea, estamos diseñando, estamos tomando decisiones con anticipación de cómo sería el proyecto, obviamente antes de que esté en operación. Como estamos en evaluación, hacemos un diseño o hacemos una planeación para evaluar, para definir qué tan viable o qué tan factible es este proyecto. El punto de partida, cuando tomamos decisiones, la planeación es la toma de decisiones anticipadas. Cuando vamos a tomar decisiones anticipadas sobre un proyecto, vamos a partir siempre del problema o de la necesidad. Tienes una gran idea de negocio, tienes una gran idea de solución, pregúntate qué estás resolviendo, qué necesidad tiene la gente o el grupo o la empresa para quien estás pensando la solución, porque muchas veces los proyectos responden a las necesidades del propio proyectista, a la imaginación o a los deseos de una persona, no de una persona y de la persona que está diseñando. Pero esos deseos no tienen una base objetiva, una necesidad social que satisfaga. Así es que definimos el problema o la necesidad, analizamos el problema, por eso el análisis de la problemática, de los involucrados, de los objetivos, se plantean las alternativas, se evalúan y se elige la mejor opción para desarrollar. La clase pasada les decía, la evaluación de proyectos te va a decir sí o no vas a invertir en un proyecto. ¿Sale?
¿Sí o no lo vas a hacer? Que la decisión que tomes de frutos va a depender de lo bien que hayas hecho el proceso de evaluación. La evaluación del proyecto la vamos a tener, pues básicamente se puede hacer de tres maneras. Una evaluación diagnóstica, una evaluación ex ante y una evaluación ex post. La evaluación diagnóstica, esto con ustedes tal vez en introducción a la logística y servicio a clientes, cuando vieron toma de decisiones, observaron que teníamos tres momentos de decisión. Una decisión diagnóstica, cuando el sistema ya está en funcionamiento, está operando y tenemos indicios de que el sistema está mal. Y entonces hacemos un diagnóstico para saber cuál es el problema. Por eso le llamamos formulación del problema. Si tú tienes un proyecto en mente, si más adelante o ahorita estás en el ámbito profesional y estás en una empresa y observas, o la empresa no tiene ventas, alta rotación de inventario, quejas de los clientes, incremento de la competencia, N problemas. Si tú estás observando que tu sistema está fallando, tienes que hacer un diagnóstico para encontrar la causa raíz de ese problema. Y una vez que tengas la causa raíz, vas a formular un proyecto que busque satisfacer ese problema que lograste detectar. Esa es la evaluación diagnóstica. Evalúas a un sistema para saber cuál es el problema. Ahora bien, cuando el sistema aún no está funcionando, no puedes hacer una evaluación diagnóstica. O sea, no puedes llegar con los instrumentos y medir o tomar datos o tomar valores para saber qué está mal. La evaluación ex ante es una evaluación antes de que el sistema esté operando, como la que haríamos en esta materia. Y una evaluación ex post es una evaluación después de que el sistema o el proyecto está funcionando en al menos un año. Estos tres momentos de la evaluación son tomados en el marco lógico, puesto que nos permite identificar y priorizar sobre la base de una lista de problemas y sus posibles alternativas de solución. Entonces lo que te voy a pedir es que vayas pensando en una empresa, en una organización, en una empresa en la que hayas trabajado. Si tienes una empresa familiar, por ahí leía en los foros que algunos pues, tienen negocios familiares y demás, bueno, pues pueden tomar esos casos para empezar a plantear problemas, ¿sale? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta ese negocio familiar, esa empresa familiar, o la empresa en la que alguna vez trabajaron, o la empresa en la que están trabajando, o incluso problemas de la vida cotidiana? Ahora con la emergencia sanitaria, con esta enfermedad de COVID, tenemos N problemas, ¿sale? Entonces, si no tienes una empresa en mente, pues piensa en un problema que estás viviendo como parte de la sociedad y puedes buscar soluciones inteligentes para ir desarrollando en este semestre. Bueno, ¿qué más toma el marco lógico? Formula y evalúa ex ante antes de que opere mediante las especificaciones y estimaciones cuantitativas. Ahorita no, en esta segunda actividad no vamos a meter datos, pero una vez que empecemos con estudio de mercado, con estudio técnico vamos a meter datos, sobre todo para estimar beneficios y costos. También podemos hacer evaluaciones ex post, es decir, evaluaciones después de que el sistema funcionó. Bueno, eso en teoría nosotros en este semestre no lo vamos a hacer porque nos vamos a quedar con la evaluación ex ante, pero ustedes si en algún momento ocupan el marco lógico,
en su vida profesional podrían hacer una evaluación ex post. Hacer la planificación operativa, especificando de modo preciso las actividades y recursos necesarios para la ejecución del proyecto. Bueno, esas son las funciones del marco lógico. Ya les expliqué qué es el marco lógico, cuáles son sus funciones. Y bueno, esto de la evaluación ex ante ya la comenté, ¿sale? La evaluación ex post, pues también consiste en comparar los resultados logrados contra los esperados, ¿sale? Pero bueno, estas en realidad ya las comenté. Nosotros vamos a trabajar principalmente una evaluación ex ante, antes de que nuestro sistema esté funcionando. Y bueno, ¿cuáles son los principios del marco lógico? Primero, es una herramienta participativa. Es decir, exige la participación de todos los stakeholders, sean directos o indirectos, que se hayan identificado en el proyecto. Es evaluativo, es decir, nosotros podemos juzgar si el proyecto es favorable o desfavorable a través de indicadores y medios de verificación. Busca ser realista y decir si el proyecto es viable a través de Disculpa la supuestos. interrupción. Me Sí, comentan adelante. algunos compañeros que le están sacando a cada rato la sesión y aparte hay algunos que están en espera de que les abra y no les han abierto. Que si lo podían checar, por favor. Que sí. Ok, a ver, personas que están... Ajá. Pues sí, tenemos una persona nada más. Fuera de ahí no tengo a nadie más que esté solicitando unirse a la reunión. Entonces, bueno, si ustedes, digamos, si su internet los está sacando, como dice aquí el mensaje, pues ahora sí que no tenemos manera de resolver esto. En el momento que descargue, la lista se va a visualizar ahí si entras, sales, si entras, sales, si entras, sales. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si es el caso, pues no te preocupes, vas a estar en lista. Aunque, bueno, pues ahorita no te preocupes, pero sí te recomiendo que cheques esto del internet, porque si nos aventamos las 16 sesiones con esas interrupciones, va a estar un poquito complicado. Bueno, aprovecho la pausa, voy a descargar la lista de asistencia. Quedamos que a las 5:30 sería la descarga, entonces la voy a descargar. Todas las personas que en algún momento se hayan conectado en este momento, bueno, en esta sesión, aparecerán en la lista. También aparecerá si entran y salen. Entonces, pues les digo, eso. Si te preocupa que no estés presente, bueno, que no te haya tomado asistencia, pues vas a aparecer en la lista, aunque te haya sacado tu internet, vas a estar en la lista. Ok, ya descargué la lista de asistencia. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. Vuelvo a compartir la presentación. No sé si alguien tenga dudas, preguntas, comentarios. Ok, bueno, vale, parece que nadie. Bueno, entonces estoy tratando de compartir otra vez la presentación. Por favor, denme un momento.
Bueno, mientras termina entonces de cargarse rápidamente, voy a confirmar quién está presente. Edmi Alegría Jiménez, por favor activa micrófono y di presente. Presente, profe. ¿Me escucha? Gracias, Edmi. Elionay Josedet Medina García. Presente. Diana Paula Cruz Escamilla. Presente, profe. Gracias. Gustavo Arturo Martínez. Presente, profe. Alan Flores Muñoz. Aquí estoy, maestro. Gracias. Jorge Alonso Fávila Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Mario Alberto Herrera Ríos. Presente. Abril Álvarez González. Presente, profe. Gracias. Darlene Itzel Hernández Maldonado. Presente, profe. Gracias. Guillermo Alexis Villanueva Sil. Se trabó. Presente, profe. Gracias. Wendy Venegas Landa. Presente, profe. Gracias. Andrea Michelle Aquino Martínez. Presente, profe. Gracias. Bueno, ahorita termino de pasar lista, muchachos. Por favor, quienes no escucharon su nombre, denme unos minutos para continuar con la clase. Y ahorita retomo la asistencia. Gracias. Ok. Entonces, deben estar viendo mi presentación nuevamente. Y nos quedamos justamente en la coherencia, que es el tercer principio con el que vamos a estar trabajando en el marco lógico. Y bueno, pues vamos a retomar la parte del marco lógico. ¿Sale? Decimos, hay que hacer 4 análisis. Análisis de problemas, análisis de objetivos, análisis de involucrados y análisis de alternativas. Bueno, pues entonces en estos análisis vamos a pasar al primero. Análisis de el problema. Primero, les voy a pedir que ustedes vayan definiendo un tema logístico en el que van a querer desarrollar un proyecto. Si quieren entrarle a la parte de transporte, a la parte de almacenamiento, a la parte de la gestión de compras, a la gestión de órdenes, a la distribución de planta, a los sistemas de empaque, envase y embalaje. Bueno, ustedes van a tener que definir un tema, muchachos, un tema logístico, ¿ok? Dentro de esos temas, pues van a tener que definir problemas. Obviamente, cada operación logística plantea problemas diferentes, ¿vale? Por ejemplo, en un sistema de transporte, un problema muy común, pues es el ruteo. Las rutas, ya sea de distribución interurbana o las rutas de distribución de última milla. Ese tema, pues tenemos que priorizarlo. A ver, desde el punto de vista del transporte, ¿cuáles son las operaciones más importantes? Porque esa priorización nos va a definir un problema. Ahorita estoy hablando de forma general, pero ahorita ya vamos a pasar a una técnica muy concreta para definir problemas. Y de ese tema, por ejemplo, pensando en el transporte, tengo que definir cuál es mi grupo meta, mi grupo social afectado por la problemática. Generalmente nuestro grupo meta pues son los clientes, pero tenemos que pensar en pues quién es mi cliente, cómo se comporta, qué edad tiene, cuál es su nivel socioeconómico, cuál es su poder adquisitivo,
en qué zona de México, de la ciudad, se encuentra. Definición territorial del tema, del problema. Estos elementos son necesarios, es necesario definirlos para tener claro cuál es el problema que enfrentamos. ¿Cuáles son los criterios que yo voy a tomar para saber si ustedes están definiendo bien el problema? Para quienes ya leyeron las indicaciones de la actividad, de la segunda actividad, verán que por ahí les digo que me definan cuál es el problema que su proyecto busca resolver. Bueno, pues para saber si el problema está bien definido, tienen que responder a una necesidad. Es decir, cuál es el problema colectivo que estamos enfrentando. Debe ser obviamente una situación real, observada. Debe ser un problema concreto y sencillo, bueno, sencillo que se pueda definir claramente o se pueda identificar cuál es la situación insatisfactoria. El problema debe ser de conocimiento, bueno, esto de todos, pues es que sea verificable, ¿no? A eso me refiero. Que sea de conocimiento de todos, es decir, que se pueda verificar que efectivamente el problema existe. Y que, bueno, debe haber un grupo para el cual, un grupo social que esté interesado en que ese problema se resuelva. Entonces, imagínense, para ejemplificar este punto, y pues aprovechando que todos indirectamente sabemos de la gravedad de la situación de la pandemia, por ejemplo, uno de los problemas que se ha observado, pues es la distribución de oxígeno medicinal en las áreas urbanas. Se ha vivido estas semanas una escasez muy fuerte de oxígeno medicinal, de tanques de oxígeno, y que eso podría definirse como un problema de carácter logístico. ¿Sale? Hay una necesidad concreta para un grupo de personas claramente definidas. Personas que tienen un problema respiratorio y que necesitan oxígeno medicinal y que no están encontrando puntos de adquisición, puntos de relleno, etcétera, etcétera. ¿Es una situación real? Claro que es una situación real. El problema es muy concreto y se puede aplicar, por ejemplo, a la distribución de oxígeno medicinal en la zona norte del Valle de México o en las alcaldías de la Ciudad de México. Es un problema que es de conocimiento casi público, ¿sale? Y que obviamente responde a intereses de un grupo de personas que lo requieren para su tratamiento médico. Yo les estoy poniendo un problema de carácter logístico, ¿sale? La distribución de la vacuna, que ese va a ser un problema que no es tan sencillo, que tal vez un problema de esa envergadura no se pueda definir tan claramente en un proyecto escolar de nuestra materia, pero que sí ejemplifica un problema logístico. ¿Cómo le van a hacer para distribuir la vacuna de COVID-19 de Pfizer en las áreas rurales, manteniendo, por ejemplo, la cadena de frío y evitando que las vacunas se deterioren? Este es un problema logístico que está llamando la atención de muchos especialistas en el campo y que va a constituir un gran reto en los próximos meses. Bueno, estos dos ejemplos en la coyuntura de la pandemia por COVID creo que nos pueden estimular la imaginación para que ustedes vayan definiendo un problema logístico. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí?
vamos a tener, además de ese procedimiento de definición del problema. Bueno, Profe, ¿puedo preguntarle una cuestión que tengo? Perdón, no te escuché bien. Si le puedo preguntar una duda que tengo acerca de lo de la tarea. Claro que sí, adelante. Ok, entendí que primero vamos a definir un problema, ¿no? Entonces podemos tomar como problema la pandemia, ¿no? Que era lo que estaba explicando. Y de ahí las determinantes que pueden llegar a solucionar el problema, algo así. Bueno, las alternativas de cómo puedes resolver el problema. Sí, al final de cuentas, el proyecto, bueno, les estoy pidiendo 6 proyectos, 6 ideas de proyecto, si no mal recuerdo. Entonces, esas 6 ideas de proyecto, cada una tiene que responder a un problema concreto. Y al final lo que tienes que definir es qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y para qué lo vas a hacer. Eso es, esa es una definición clara de un proyecto. ¿Me explico? Obviamente, pues, todavía nos faltan muchos elementos por revisar. Tal vez al final de la presentación pueda quedar un poquito más claro. Así es que les pediría que termináramos la clase y al final vamos a ver exactamente qué es lo que ustedes tienen que entregar. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Entonces me voy a apurar un poquito. Rápidamente, un problema va a ser una discrepancia entre un estado actual o un estado real y un estado deseado. Lo que nosotros queremos versus lo que hay. Los pacientes que requieren oxígeno medicinal, su estado deseado es tener suficiente oxígeno disponible para recuperarse. El estado real es no hay oxígeno en la ciudad, no hay tanques, no hay puntos de abasto. Entonces, como lo que quiero discrepa de lo que tengo, hay un conflicto, hay un problema. Desde el punto de vista de sistemas, eso es un problema. Una discrepancia entre lo que tengo y lo que quiero. Esos problemas se van a manifestar en una problemática, ¿sale? En un conjunto de síntomas, de efectos, de anomalías, de disfunciones, de insatisfacciones que nos dicen que las cosas están mal. Son apariencias, son, por ejemplo, las quejas de los clientes, son los reclamos, las devoluciones, las pérdidas, los robos, las demandas laborales, la rotación de inventario, de personal, el robo hormiga, la pérdida de artículos en el inventario. Todos esos elementos son anomalías, son síntomas que te están diciendo algo está mal, algo está mal, algo está mal, algo está mal. ¿Sale? Eso es una problemática. Desde el punto de vista de sistemas, de la ingeniería de sistemas, una problemática es este conjunto de síntomas, una maraña como este muñequito que estoy poniendo aquí, con nubecitas y papeles y gráficas. O sea, es una maraña. Los logísticos siempre vamos a tener una maraña de cosas, de síntomas, que nos dicen que las cosas están mal, pero la realidad es que muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que está mal, porque lo único que tenemos son síntomas, ¿sale? Son indicios, pero no nos hemos puesto a investigar metódicamente qué es lo que está mal, ¿sale? Y aquí nos dice, una problemática no puede resolverse atacando cada uno de los síntomas por separado, dado que estos no son más que el producto de factores estrechamente vinculados. La metáfora que siempre les comento es, bueno, vas al médico, te dice al médico, no, pues es que tengo fiebre, y te mandan paracetamol para que te baje la fiebre.
Luego vuelves a ir porque resulta que tienes dolor de estómago y te mandan medicamento para la acidez. Y después vuelves a ir al médico porque ahora tienes dolor de cabeza y te mandan medicamento para el dolor de cabeza y luego te duele la espalda baja. Y si el médico te va mandando medicamento para cada uno de los síntomas que tienes, resulta que al final puede que no te cure o que no sane porque no sabe cuál es la enfermedad si solamente va atacando los síntomas. Así nos va a pasar a nosotros como logísticos. Si vamos atacando cada uno de los síntomas, puede que perdamos de vista cuál es el problema real. Porque en esta metáfora que les digo, en este ejemplo del médico, ¿qué pasa si el paracetamol que nos mandó para la fiebre nos produce acidez en el estómago? ¿No? Y si el medicamento de acidez en el estómago nos produce deshidratación y por eso nos duele la cabeza. Y así, si así nos vamos, nunca nos vamos a curar. Y eso va a pasar también con los problemas de los almacenes, del transporte y del sistema logístico. Si nos vamos síntoma por síntoma, puede ser que pues, nunca resolvamos el problema real, ¿sale? Porque no nos dedicamos a analizar de forma sistémica, de forma general, la situación que vive la empresa. Cuando lo hacemos metódicamente, nos vamos a encontrar que básicamente tenemos dos tipos de problemas. Si definimos que un problema es la diferencia entre un estado actual y un estado deseado, hay una brecha, hay una disparidad entre lo que queremos y lo que tenemos. Entonces los problemas se deben principalmente a dos causas. Tu objetivo cambió y entonces lo que tienes ahorita en tu sistema logístico no es lo que deseas ahora. Aunque el sistema logístico está funcionando muy bien, por ejemplo, la empresa se está comprometiendo a entregarte en 24 horas. ¿Sale? Ese es tu estado deseado. Y entonces mueves toda tu logística para que entregues en 24 horas. Pero resulta que tu competidor ya también está ofertando entregas en 24 horas. Pues ahora dices, vamos a entregar en 12 horas. Entonces, aunque tu sistema logístico ya entregaba en 24, ahora vas a entregar en 12. Tu estado deseado cambió. Y el problema que viene se deriva de un cambio en tus objetivos. Ese es el problema tipo 1. La empresa está operando satisfactoriamente, pero la dirección incrementa sus objetivos o los hace más estrictos y entonces tenemos que ajustar todo el sistema para que cumpla con ese objetivo. Ese es el problema tipo 1. El problema tipo 2 es el estado actual cambia. Los objetivos son los mismos, pero ahora el estado actual cambia. Por ejemplo, nosotros queríamos entregar en 24 horas, ese es nuestro objetivo y lo estábamos haciendo. Pero a lo mejor por la contingencia sanitaria nos obligan a reducir una cuarta parte de nuestra capacidad. Porque a lo mejor una cuarta parte de nuestras operaciones no son esenciales dentro del catálogo de la Secretaría de Salud y entonces pues un cuarto de nuestras operaciones cierran y no vamos a poder entregar en 24 horas. Ahí cambió la situación actual, nuestros objetivos siguen siendo los mismos, nuestro estado deseado es el mismo, cambia la situación y tenemos un problema. ¿Sale? Bueno, ¿por qué es importante esto? Pues porque el problema, o sea, nuestro proyecto va a definir, el proyecto se va a definir a partir de un problema. Y necesito que ustedes me digan, ¿es un problema tipo 1 o un problema tipo 2? El tipo 1 siempre va a ser un problema preventivo. Yo me anticipo a las circunstancias para que mi empresa funcione de mejor manera. ¿Sale? El problema tipo 2 es un problema correctivo.
Si tú ya laboraste en una empresa, si estás laborando en una empresa, puedes hacer un proyecto que sea preventivo o que sea correctivo. Preventivo es cuando la empresa, la dirección de la empresa, se plantea nuevos objetivos para anticiparse a los cambios. El correctivo es las cosas no están funcionando como nosotros queremos. ¿Sale? ¿A cuál de estos problemas te quieres enfrentar con tu proyecto? Eso lo vas a comentar en la actividad número 2. Bueno, el análisis del problema. Espero que haya quedado claro esto del problema tipo 1, tipo 2. Si no fue así, por favor activen su micrófono y pregúntenme. Y si ya, bueno, si quedó claro, entonces vamos a continuar. Ok. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer para identificar el problema? Tenemos que observar la situación relacionada al problema. O sea, lo recomendable es que tengamos experiencia en este tipo de problema, ya sea que hayamos trabajado, ya sea que estemos trabajando, ya sea que lo vivamos como clientes, que lo vivamos como parte de una sociedad y que pues seamos capaces de identificar problemas principales en el contexto. Por ejemplo, de la situación problemática, de la falta de tanques de oxígeno medicinal y puntos de relleno para este oxígeno medicinal. ¿Cuál sería el problema principal? No se produce oxígeno, no hay tanques suficientes, no hay puntos suficientes de relleno. ¿Cuáles serían los problemas principales? Esto no lo puedo saber por mi experiencia personal. Tengo que indagar, ¿sale? Tengo que investigar, tengo que recabar información para definir estos problemas. Con ello voy a tener un problema central en una situación concreta y voy a poder visualizar las relaciones causa-efecto de mi problema. Para eso voy a ocupar dos herramientas. Los diagramas causales de árbol y los diagramas de Ishikawa o diagramas causa-efecto. Para ello voy a ir primero, plantear cuál es la necesidad insatisfecha. Esa necesidad insatisfecha genera una situación de conflicto. En esta problemática de la falta de oxígeno medicinal, creo que ustedes pueden identificar cuál es la necesidad, qué tipo de conflicto causa. Es obviamente una realidad negativa que se desea cambiar y esa realidad negativa nos puede llevar a una situación positiva que deseamos potenciar. ¿Sale? Entonces voy a tener una situación desfavorable o favorable según las expectativas de cada grupo poblacional. Miren, la primera técnica para poder estructurar un problema es lo que conocemos como el árbol de problemas. ¿Sale? ¿Qué es un árbol de problemas? Bueno, pues es un diagrama donde nosotros vamos a localizar en el tronco del árbol nuestro problema central, y de ahí explorar las raíces o las causas que están generando este problema central. Pero además de explorar las causas, que van a ser las raíces, vamos a explorar los efectos.
los efectos que produce este problema. Por ejemplo, a ver, si el problema es la falta de tanques de oxígeno medicinal y puntos de recarga, ¿quién me puede decir un efecto de este problema? Quien sea, abra su micrófono, diga. Es que haya Falta de más. más muertes. Un efecto sería que haya más muertes. Por supuesto que va a ser un efecto. ¿Qué otro efecto podría ser? Insatisfacción de la sociedad sería un efecto. Profe, ¿puede ser el exceso de los precios en este producto? El incremento de los precios, que sea un efecto. Por supuesto, hay escasez y entonces voy a subir el precio de los tanques. Voy a subir el precio de la recarga. Claro, ese también puede ser un efecto. Ahora, vámonos a la parte baja del árbol. ¿Cuáles son las causas? ¿Quién me puede decir una causa que esté ocasionando esto? La escasez. Pues los contagios. Mientras más contagios van a necesitarlo más y mientras más lo necesiten, menos va a haber. Ok, incremento de contagios. Bien. Pudimos haber dicho también incremento en la demanda, por supuesto. ¿Qué otra causa? ¿Qué otra? ¿El desabasto, profe? El desabasto, claro. Podemos tener un desabasto. La falta de cuidado. ¿Cómo? La falta de cuidado. La falta de cuidado de las personas para que no se contagien. Así es, profe. Ok, eso sería, por ejemplo, una subcausa del incremento en los contagios. Si tú dices, bueno, a ver, ya tengo que el incremento en los contagios es una causa que afecta a la demanda, el incremento en los contagios es el descuido de las personas, el descuido puede ser no usar cubrebocas, y así vamos mapeando las causas que nos llevan a esto. En el diagrama de árbol, pues vamos justamente como las raíces de los árboles, vamos ramificando las causas para encontrar todos los factores que están involucrados en un problema que es el tallo. Y lo mismo vamos haciendo con los efectos. Vamos ramificando para conocer los efectos últimos. ¿Sale? Aquí en la figura, pues tengo, por ejemplo, la delincuencia juvenil como un problema que puede generar inseguridad, frustración juvenil, estigmatización de los jóvenes, discriminación juvenil, libertinaje juvenil. Como causas podría ser la falta de educación, problemas familiares, deserción social, falta de integración social, deficiencia legislativa. O sea, uno es lo que causa, el otro es el resultado de este problema. Otra herramienta para hacer un análisis de problemas es el diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa, que es el directivo japonés de la Toyota que planteó este tipo de diagramas causales. Espina de pescado, donde pues nuestro problema está colocado al centro del análisis. Cada una de estas categorías o cada uno de estos grupos representa una categoría de problemas que podrían ser, por ejemplo, el problema explicado por recursos humanos, el problema explicado por recursos materiales, el problema explicado por los métodos de trabajo, el problema explicado por el entorno, el problema explicado por los materiales. Por ejemplo, el desabasto de oxígeno en áreas urbanas asociados al entorno. Pues como decían, el incremento en el número de contagios es algo que no tiene que ver con la empresa que se dedica a la distribución de oxígeno, es parte del entorno, ¿sale? Se dispararon los contagios, entonces esto es parte del entorno. ¿Qué más es parte del entorno?
Bueno, a ver, recursos humanos. Tal vez no tenemos los operadores suficientes para que cubran las rutas de distribución con el incremento de la demanda. Yo tenía programado solamente una vez a la semana cubrir una ruta y por el incremento de la demanda, pues no tengo ni unidades vehiculares ni operadores para cubrir con esas rutas. ¿Sale? Por el incremento de la demanda, resulta que los puntos de abastecimiento o de relleno mayoristas están más saturados y el tiempo de espera para recargar se ha triplicado. Entonces, pues ahí tiene que ver con los métodos de trabajo. No tengo suficientes tanques de oxígeno para rellenar, tiene que ver con los materiales. Y así, cada una de las causas que nosotros exploremos se van a ir agrupando, ya sea en recursos humanos, recursos materiales, métodos de trabajo, entornos y materiales. Aquí está, por ejemplo, el caso de las M's, 5M, que son los misceláneos, los métodos, la maquinaria, los materiales, la mano de obra. Este es otro diagrama con el cual podemos analizar las causas de un problema para buscar plantear una idea inteligente que resuelva el problema. El diagrama espina de pescado o Ishikawa. Yo ahorita voy a ejemplificar el árbol de problemas, ¿sale? Es una sugerencia que podemos ocupar para la formulación. El contenido depende del grado de conocimiento de quienes formulan el proyecto. Esto es fundamental, muchachos. Si te quedas solamente con lo que tú piensas, con lo que tú crees, tu diagrama de árbol va a ser ambiguo, va a ser subjetivo, o sea, va a ser personal, y tal vez no sea un análisis acertado. Incluso si trabajas ya en una empresa y crees conocer la operación de la empresa y te quedas solamente con lo que tú estás percibiendo, seguramente tu diagrama de árbol va a ser pues una invención personal, es decir, va a ser una opinión que tú tienes, a veces preconcebida, de la situación. La intención en el ámbito profesional es que estos tipos de diagramas se realicen mediante actividades participativas, en la que involucremos personas de la empresa, de todos los niveles, pero también en la que nosotros indaguemos, busquemos información. Por ejemplo, si nos vamos a meter a esta parte del oxígeno medicinal, pues vamos a buscar noticias, vamos a meternos a las páginas de las empresas como Infra que recargan oxígeno. Vámonos a las estadísticas de la Secretaría de Salud para ver cómo se han disparado los contagios. Es decir, vamos a recabar información. Y después de recabar la información, vamos a plantear el árbol de problemas. Porque si tú lo planteas a partir de lo que tú crees, pues va a ser un diagrama de árbol sin sustento. Eso es lo que yo les voy a pedir que hagan para esta segunda actividad. Busquen información, indaguen información sobre 2 proyectos logísticos, con eso construyan su árbol y de ahí definan su problema. Bueno, se identifican los problemas existentes, no los posibles, ficticios o futuros. No, nos vamos a concentrar en lo que hay, en lo que ya está documentado. ¿Sale? La importancia del problema no está determinado por su ubicación en el árbol. Ojo, no. Puede ser que en el árbol tengamos problemas muy importantes hasta arriba o en las raíces. No importa dónde lo ubiques, la importancia no lo va a definir el árbol de problemas. Lo va a definir, más adelante veremos las implicaciones de este problema. Anotar solo problemas relevantes.
evitar confundir un problema existente con la falta de una solución. Y escribir el problema con un estado negativo siempre es importante, si estamos hablando de problemas, que hablemos de la parte insatisfactoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero tienes que tener una situación problemática. Tenemos que identificar quién está viviendo este problema. La ubicación territorial. Yo, por ejemplo, les decía, a ver, el desabasto de oxígeno medicinal. Un actor que vive ese problema puede ser destinado o orientado a pacientes con COVID-19. Entonces, aquí ya reduzco, porque el oxígeno medicinal lo pueden ocupar personas con enfisema pulmonar o con otro tipo de enfermedades crónicas, pero si hablo o si acoto mi problema a pacientes con COVID-19, entonces ya estoy haciendo este ajuste, ¿sale? ¿En dónde? En el municipio de Cuautitlán Izcalli. Eso ya está mucho más aterrizado. ¿Y qué adjetivo le estamos poniendo? El hablar de desabasto ya me está señalando, por ejemplo, una función logística donde puedo intervenir. Estos 4 elementos nos permiten definir el problema y se pide que se definan antes de empezar con el árbol. ¿Cuál es la situación problemática? ¿Quiénes viven el problema? ¿Dónde están aquellos que viven el problema? ¿Y cuál va a ser el adjetivo que le vas a dar? Bueno, el árbol de problemas, las palabras claves que podemos ocupar para formular el problema son alto, o sea, un alto índice de contagios, un costoso relleno de tanques de oxígeno, un elevado número de personas moviéndose por la ciudad buscando oxígeno, una escasa disponibilidad de tanques, un ineficiente proceso de rellenado, obsoleto equipo de tanques o obsoleto equipo de relleno, pocas rutas de distribución, un bajo interés de las autoridades, un debilitado poder adquisitivo de los pacientes, un inadecuado manejo de la situación, insuficiencia de oxígeno y reducido interés gubernamental. Vean cómo estoy ocupando estas palabras para problematizar la situación que tengo. ¿Vale? Eso ustedes aplíquenlo al campo que les interesa, al problema que les interesa, y podrán ir definiendo problemas. Claro que esto ahorita yo lo estoy inventando. Lo que necesito es meterme a los datos, meterme a las cifras, a las noticias, a los reportes de la Secretaría de Salud, al DNUE, al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, para ver cuántas empresas distribuidoras de oxígeno hay en Cuautitlán. O sea, necesito datos que soporten esta percepción de la problemática. Si no, lo que voy a hacer solamente va a ser producto de mi imaginación. Y pues para eso les voy a invitar que vayan pensando en al menos 2 situaciones problemáticas que puedan resolver con un sistema logístico. Bueno, aquí tengo ilustrado un árbol de problemas, donde el problema es la poca asistencia de los habitantes de este lugar a las funciones del circo de equinoccio. O sea, en algún lugar los asistentes de ese poblado no asisten a las funciones. Yo le pondría aquí la poca asistencia a las sesiones virtuales sincrónicas de la materia de evaluación, por ejemplo, ¿no? O la poca participación. Bueno, ese es un problema, que estoy ocupando la palabra poca, ¿vale? Hacia abajo
voy a tener las causas. ¿Qué ocasiona que las personas no asistan a este circo? Pues por aquí tengo una de las causas. Dice, las condiciones locales y la logística del circo equinoccio son pésimas. Esa es una causa raíz. El costo de las funciones circenses para los espectadores del circo son altas. Es decir, está muy caro. Los actos artísticos circenses son repetitivos y poco novedosos. Los habitantes de Clunin presentan dificultades económicas para la recreación. Bueno, aquí en este ejemplo se están identificando 4 grandes categorías de causas que ocasionan que las personas no asistan a este circo. Por ejemplo, sobre las condiciones del local y de la logística. El mantenimiento logístico del circo es deficiente. Otra vez estamos ocupando una palabra clave. La mayor parte de los enseres, o sea, el mobiliario, están deteriorados. Si me voy a la parte de mantenimiento, pues resulta que el personal de mantenimiento del circo tiene poco conocimiento y experiencia en este tipo de ejercicios. La gerencia del circo no ha priorizado el mantenimiento del circo y así nos vamos. Hacia abajo vamos ramificando sus causas y finalmente desagregamos todas las causas de una primera categoría. Lo mismo hacemos con la segunda, con la tercera, y así vamos sacando causas, subcausas y subcausas. ¿En qué momento voy a poder hacer bien este ejercicio? Pues en el momento en el que me documente, en el que investigue, en el que obtenga información y estructure la información. Por ejemplo, en los diagramas de Ishikawa, pues habla de los materiales, de la mano de obra, de los métodos, del medio ambiente. Ustedes pueden ocupar esa categoría de Ishikawa para ir explorando las causas que generan este problema que van a poner aquí. El problema central. Los efectos los vamos a tener en la parte de arriba. Baja sostenibilidad económica del circo equinoccio. Es decir, no tiene recursos suficientes. ¿Y qué va a ocasionar que haya baja sostenibilidad? Pues vamos a correr empleados, es lo primero que se dice, ¿no? Disminución en el número de empleados y artistas. Y si reducimos personal, vamos a reducir la capacidad artística del circo. Vamos a tener un desmejoramiento en las condiciones biofísicas de los animales. Bueno, ahorita aquí en México ya no se ocupan animales, pero bueno, si los hubiera, al no haber suficientes recursos, la alimentación y el cuidado va a ocasionar esto, ¿no? Se van a descuidar, se van a mal alimentar a los animales y algunos animales se van a morir y algunos animales se van a enfermar. También, pues ya no vamos a tener disminución en las garantías laborales y de este lado vamos a tener un deterioro acelerado del equipamiento logístico, aumento en el número de accidentes y demandas civiles. Y entonces aquí vamos a tener, o estoy presentando, un diagrama de árbol en el que tenemos tanto causas como consecuencias. Ok. Entonces aquí, pues básicamente la tarea 2 o la actividad 2, pues consiste justamente la primera parte en que identifiques plenamente el problema, te puedes apoyar de un diagrama de árbol. ¿Sale?
Va a ser un diagrama de árbol. El espina de pescado lo vamos a desechar. ¿Sale? Este no. Recuerda, lo que va a ir en el tronco del árbol es el problema central. ¿Sale? Las causas indirectas van en la raíz y luego las subcausas, pues obviamente van en esas principales raíces y después vienen los efectos directos y luego efectos indirectos y supraefectos. O sea, son 3 niveles. Me regreso aquí. Estas es el nivel número 1 de causas. Este es el nivel número 2 de causas. Y este sería el nivel número 3. Causas, subcausas y subcausas. Aquí incluso yo estoy poniendo un nivel número 4. Pero ustedes no tienen que llegar hasta este nivel en su tarea. Ahora, efectos, pues este es el efecto del nivel 1. Aquí tengo un efecto de nivel 2. Y aquí vamos a tener un efecto de nivel 3. Lo que les estoy pidiendo es que primero el efecto directo es nivel 1, efectos indirectos es nivel 2 y supraefectos es nivel 3. Causas directas es nivel 1, causas indirectas es nivel 2 y subcausas es nivel 3. Espero que esto quede claro. Si no queda claro, por favor, me lo hacen saber. Bueno, parece que todo está claro hasta el momento. Vale, bueno, vamos a... Ok, Mauricio, tienes la mano levantada, te escucho. Profe, cada una de estas secciones las tenemos que desarrollar en nuestro proyecto, ¿verdad? Es correcto, así es. Ok, gracias. Bien, de nada. Bueno, continúo con la lista. Alan Dietrich está por ahí. Héctor Usín Camargo. Carla Vanessa Rivero. Sí, perdón. Presente, profe. Ok, Carla Vanessa, presente. ¿Quién más? Adriana Profe, Busto. no sé si ya me mencionó, pero ya sí estoy aquí. Profe, Pues no sé quién seas. Alan, perdón, Alan Dietrich. Ok, listo, ya estás. Gracias, Sí te profe. mencioné. profe, Héctor Usín, ¿está por ahí? sí, yo presente. Sí, es que se me trabó el micrófono, no quería prender. Vale, vale. Ok, Ok, Carla gracias. ya contestó. César Adrián, ¿está por ahí? Presente, profe. Gracias. Manuel Alberto Arriaga. Profesor, Sí, Presente, profe. profe, un compañero mío no, bueno, es que me escribió porque no está agregado al grupo de Teams. Entonces me preguntó que si ya estábamos en clase y le dije que sí, que ya desde a qué hora, pero me dijo que pues no estaba en el grupo. compártele mi número de celular para que me Ajá, mande un mensaje, ¿vale? Y sí, pueda está bien. agregarlo a Teams. Ok, Por favor. gracias, profe. Nada. Gerardo de Jesús, ¿está por ahí? Presente, profe. Bien. Angie Pamela Lugo. Angie, ¿estás por ahí? Laura Patricia Cermeño. Laura Patricia. Presente, profesor, aquí estoy. Gracias, Laura. Natalie Almazán. Presente, profe. Listo. Mauricio Isaac Lara Galván. Presente, profe. Bien. Lisette Lama Olvera. Presente. Gracias, Lisette. Aline Estrella Sánchez. Me dijo que la sacó la clase y ya no la dejó entrar, profe. Bueno, la sacó la aplicación. Ok, gracias. Déjame ver. Sí, tengo aquí una solicitud.
Vale, gracias. Entonces, Aline ya está por aquí. Luis Ángel Plata Chávez. Profe, ya estoy aquí. Aquí estoy. Gracias. Luis Ángel, gracias, Aline. Aquí, profe. Sí. Arisai Soto Archundia. Aquí, presente. Gracias. Carla Miriam Rueda. Presente, profe. Y María Isabel Casillas Medina. Isabel, ¿estás por ahí? Bueno, creo que tal vez no me escucha. Ok, muchachos, si alguien no escuchó su nombre o faltó de mencionar o alguna situación, al final de la clase, por favor, me recuerdan que tengo que registrarles su participación. ¿Sale? Profe, Sí. es que lo que pasa es que una compañera no pudo entrar a su clase porque no se lo permitió, pero yo le pasé las diapositivas y está en llamada conmigo para ver si la podía meter. Pero a ver, no tengo solicitudes, Vanessa, ¿verdad? Vanessa, Sí. no tengo solicitudes de unirse. A ver, en este momento estoy aquí checando bueno, estoy atento al Teams, entonces, Ajá. si quieres dile que se una para que pues ella misma aparezca en la lista. Porque, digamos, así como que si tú le estás retransmitiendo, pues eso te lo agradezco mucho, pero no va a contar para la asistencia, porque yo descargo la asistencia de Teams, Ajá. ¿ok? Y entonces, ahorita ya no tengo solicitudes pendientes, Ajá. entonces, no sé si podrías decirle si lo vuelve a intentar, porque esto, si hubo un error, se tiene que corregir, porque ni modo que el resto de las clases le retransmitas. Ok, profe. Porfa, por favor. ¿Y si no le puedo pasar su número para ver si la puede usted meter al grupo de Teams? Ah, si no está en Teams, eso sí es importante. O sea, si todavía no está en Teams, sí, pásale mi número, que me mande mensaje para que la pueda agregar. Porque sí, ya con esta sería la segunda sesión y yo esperaba que ya todos estuviéramos en Teams, igual que ya todos estuvieran agregados al grupo de WhatsApp para que pues me comunicaran cualquier situación que tengan. ¿Sale? Ok, profe, sí. Gracias. Ok. Sí, bueno, Israel, no sé si está, creo que no está. Bueno, por favor, si ustedes conocen compañeros que todavía no están en Teams después de la segunda semana, compártanles mi número telefónico para que me manden mensaje y los pueda agregar. Porque sí, con esto ya tendríamos 2 sesiones que pues no asisten. Bueno, ya para terminar, muchachos. Primera parte, análisis de la problemática mediante árbol de problemas. ¿Sale? Segunda parte, el proyecto. El proyecto, muchachos, un proyecto, se les dije en la clase pasada, es una forma inteligente de resolver un problema. Un proyecto lo vas a definir con 3 cosas, diciendo qué vas a hacer, respondiendo a la pregunta ¿qué? Luego, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? El qué, cómo y para qué, pues son los elementos de cualquier objetivo. ¿Sale? Entonces, todo proyecto debe de tener un objetivo. Tú defines un proyecto
cuando respondes a las preguntas ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? Y entonces, en la actividad que les pido definir un proyecto, bueno, de hecho la actividad dice que tienen que ser 6 proyectos, pero como es en equipo, pues se reduce a que cada uno de ustedes plantee 2 proyectos, pero quisiera que lo hicieran de forma participativa, por eso en equipo, para que se retroalimenten con diferentes ideas, ¿no? O sea, que tengan una reunión por ahí de 15 minutos, platiquen ideas, se lancen ideas unos a otros y con esas ideas puedan primero definir un problema y después especificar el proyecto. ¿Cómo especificas un proyecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? ¿Sale? Dice la presentación, el análisis de objetivos es la descripción y caracterización de la situación futura que será alcanzada, a la que se espera llegar mediante la solución de los problemas. O sea, el estado deseado. ¿Qué quiero hacer? Muestra un espectro de todos los objetivos posibles. A partir de este análisis se iniciará la identificación de posibles alternativas. Las alternativas todavía no las vamos a formular. Estamos en pañales en este momento. Lo único que vamos a decir es qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Cuando definimos las condiciones negativas en el árbol de problema, la vamos a convertir en condiciones positivas haciendo deseable o realizable esto. Un árbol de objetivos, muchachos, en realidad se construye a partir del árbol de problemas. Cambiamos la parte negativa por la parte positiva. O sea, pasamos del estado real, que es lo negativo, al estado deseado, lo positivo. Cuando haces un buen mapeo de los problemas, pues para que les dé solución, lo único que tienes que cambiar es lo que no estás teniendo por lo que sí quieres tener. O sea, pocos tanques de oxígeno los vamos a cambiar por tanques de oxígeno disponibles. Muchos contagios los vamos a cambiar por reducción de contagios. Y así vamos definiendo el proyecto. ¿Sale? Examinar las relaciones entre medios y fines establecidas para garantizar la validez e integridad. Si se hace lo necesario, si se modifican las formulaciones. Bueno, son elementos generales, ¿no? El árbol de objetivos son las sugerencias para formular el proyecto. Deben ser condiciones o situaciones deseables y realizables. Cuando digo deseables y realizables, pues estoy señalando para qué quiero hacer el proyecto. Si mi proyecto es una red de distribución de tanques de oxígeno y puntos de recarga en el municipio de Cuautitlán Izcalli a un costo accesible y con tiempos de entrega menores a 6 horas, ese ya es mi proyecto. Ya estoy diciendo qué quiero hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante una flota de camionetas que, así como los tanques, como los camiones de tanques de gas que tenemos en las calles del área metropolitana, pues así, que mediante unidades o camionetas pueda distribuir calle por calle tanques de oxígeno, intercambiando los tanques vacíos por tanques llenos. Ese es un cómo. ¿Y para qué? Para satisfacer la demanda de oxígeno en áreas urbanas y reducir el número de muertes de enfermos graves de COVID. Vean que en esto que les estoy diciendo, espero que hayan puesto atención y si no checan la grabación, estoy definiendo un qué, un cómo y un para qué. En este momento es una idea general.
Es una idea general porque todavía no tengo los datos. Bueno, eso es lo que ustedes van a hacer, plantear una idea general, pero ya está estructurada con un qué, con un cómo y con un para qué. El árbol de objetivos nos dice el para qué lo vamos a realizar, porque son situaciones deseables y que se pueden realizar. No se describe el camino. Ojo, en el árbol de problemas no decimos el cómo. El cómo ustedes lo van a plantear a partir de sus conocimientos logísticos. Por eso hablamos de un proyecto logístico. ¿Sale? En caso de necesidad, agregar o eliminar elementos, retomar como punto de partida la formulación del árbol de problemas. El árbol de objetivos se formula a partir de nuestro árbol de problemas y, bueno, aquí estoy mostrando. Voy a cambiar el tipo de presentación que estoy haciendo para que pueda hacer zoom en los elementos que están planteados y los puedan visualizar mejor. Pero, ok, bueno, no se alcanza a ver bien. Pero básicamente, lo que estoy planteando aquí ahora ya no es un problema. Ahora es un objetivo. El objetivo es mejoramiento de la asistencia de los habitantes de Clunin a las funciones circenses de Equinoccio. O sea, yo voy a incrementar la asistencia de los habitantes. ¿Cómo le voy a hacer? Las causas, las condiciones del local y la logística se deben mantener en buen estado. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con un sistema de mantenimiento permanente. ¿Cómo voy a hacer ese sistema permanente, de mantenimiento permanente, con un personal de mantenimiento de circo calificado y con conocimientos? No son exactamente los mismos apartados, pero estamos teniendo la misma secuencia o la misma línea de trabajo. Cambio los aspectos negativos por aspectos positivos y eso me da un árbol de objetivos. Y entonces aquí yo ya estoy definiendo un qué voy a hacer, ¿verdad? Estas causas o estos objetivos que están en la parte de abajo ya me están poniendo una directriz de cómo voy a lograrlo. O sea, del cómo del proyecto. Y la parte de arriba me va a decir el para qué lo estoy planteando. Me está diciendo el para qué. Entonces, con este árbol de problemas, perdón, con este árbol de objetivos, pues estoy definiendo mi proyecto con el qué, cómo y para qué. Y bueno, pues el árbol de objetivos, o también podría ser un árbol de espina de pescado, se identifican los medios indirectos, submedios y los fines. A ver, ¿cuáles son los medios? Lo que tengo acá abajo, lo que antes eran las causas, se vuelven medios. Y los medios me dan un cómo lo voy a hacer. Los fines era lo que antes veía en el árbol de problemas como los efectos. Los fines me van a decir un para qué. Y con este árbol de objetivos, entonces en la parte central voy a tener el qué voy a hacer. En la parte de abajo me van a dar las directrices para definir un cómo lo voy a lograr. Y en la parte de arriba me va a definir un para qué lo voy a hacer. ¿Ok? Y bueno, pues entonces, no sé si tengan alguna duda, muchachos, pregunta, comentario hasta el momento. No, profe, por el momento no. Yo creo que ya mientras hagamos el trabajo van a ir surgiendo las dudas. Sí, tienes razón. Bueno, rápidamente, nada más, entonces, para la parte de la actividad, de la segunda actividad, que la voy a recorrer para el día domingo, pues voy a
a presentar rápidamente la actividad para darles algunos pormenores, ¿no? Estoy presentando aquí el portal de Seduca, ¿sale? Y tengo la materia de evaluación de proyectos logísticos. En esta tenemos las actividades, que es la segunda actividad. De una vez la voy a recorrer para el fin de semana. Y aquí nos dice, bueno, estimados estudiantes, la siguiente actividad es muy importante, pues en este apartado van a definir un proyecto que deberán desarrollar durante todo el semestre. ¿Sale? Es un proyecto logístico que opera en una parte de la cadena de suministro. Pueden desarrollar un producto, un servicio o una operación logística como el transporte, almacenamiento, sistemas de información, etc. Anexa un documento con un mínimo de 6 ideas de proyecto. Se van a definir 6 ideas de proyecto. ¿Sale? Que creas factible y da una descripción, aquí es importante, 750 palabras para cada idea de proyecto. O sea, vamos a tener 750 por 6, creo que son 4.500 palabras. Ese va a ser el documento que me vas a entregar. ¿Sale? El documento preferentemente que sea en formato Word. Puedes incluir diagramas. De hecho, tienes que incluir 2 diagramas. El diagrama de árbol y el diagrama de objetivos. ¿Sale? Y una vez, incluir al menos 2 diagramas. Y aquí le pongo árbol, el diagrama de árbol y el diagrama de objetivos. Claro, los diagramas pues entran dentro de las 750 palabras. Y otros elementos que permitan definir claramente tu proyecto. Debes señalar por qué quieres hacer dicho proyecto y sus beneficios. Estamos hablando obviamente del problema. Es fundamental que redactes con tus propias palabras. ¿Sale? Bueno, ahí viene la rúbrica para que ustedes la consulten. Y pues estoy modificando en este momento la fecha de entrega para el domingo. Vean que los integrantes del equipo son 3. Entonces, básicamente cada uno de ustedes tendría que resolver o formular 2 proyectos. Pero necesito que me entreguen en un solo documento los 6 trabajos. ¿Sale? Si uno de sus compañeros no trabajó, bueno, pues me lo van a tener que poner en las anotaciones. ¿Sale? Solamente lo desarrollamos 2 personas. Y si solamente 2 trabajaron, bueno, pues se vale que en lugar de 6 me pongas 4, pero me indiques que uno de los integrantes del equipo no trabajó. ¿Ok? Bueno, muchachos, pues entonces, recapitulando, en esas 750 palabras tiene que definirse el problema, con su árbol de problema, y tiene que definirse el proyecto, contestando las preguntas, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y para qué lo vas a hacer? El sustento de este problema y de este proyecto son el árbol, el diagrama de árbol de problemas y el diagrama de árbol de objetivos. Ese es el sustento. ¿Ok? Bueno, pues de mi parte es todo lo que quería comentar en esta segunda sesión. Voy a detener la grabación. Voy a subir el video